viva, pero también es vida. Así que yo creo que el Señor nos va a transmitir hoy vida y nos va a hacer esa vida vivir en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que esa palabra viva en nosotros? Que no rebote, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Bueno, el título para esta reflexión de esta noche, no sé si lo tenemos por allí. Si me lo pueden colocar, por favor. Gloria a Dios. Prepárese, yo quiero que usted prepare ahí su cuaderno, su Biblia, pero sobre todo prepare su corazón y sus sentidos espirituales para escuchar al Señor en lo que quiere hablarnos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. El título de la reflexión de esta noche es Borrón y cuenta nueva. Usted lo puede poner en mayúscula. Borrón y cuenta nueva. Y como subtítulo, aquí está pequeñito, pero no porque sea pequeñito es menos importante. Con una condición no negociable. Diga conmigo, no negociable. No negociable. Temor a Dios. Repito el título. Borrón y cuenta nueva. Mire, nada más con eso ya es para nosotros darle un gracias allá al Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque para mí no había eso y el Señor lo hizo. Y quiero que leamos. Vayamos todos a Colosenses capítulo 1. Voy a leer en la PDT, Andrea, por favor. Desde el versículo 19 hasta el 23. Y vamos a ver por qué borrón y cuenta nueva para nosotros. Que hay un borrón y cuenta nueva en nuestra vida es sencillamente ver la gracia, el favor y el amor de Dios para con nosotros. Cuando alguien sabe que hizo algo que no es, ¿cuántos se han equivocado aquí? Y que Dios te diga tranquilo, borrón y cuenta nueva con eso. No lo hiciste tú con Dios. La iniciativa no salió de nosotros hacia Él. La iniciativa salió de Dios para nosotros, iglesia. Denle un aplauso fuerte a mi Señor por eso. Gloria a Dios. Entonces, usted me va a acompañar aquí a leer Colosenses. Dice: a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro centro. Dice: y con gusto, mire esto, diga con gusto, decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros. Dígaselo usted mismo: Dios hizo las paces conmigo. Dios hizo las paces. De ahí fue donde me surgió el hecho de que Dios hizo un borrón y cuenta nueva. Dios hizo las paces con usted y conmigo. Dice: a través de la sangre de Cristo que derramó en la cruz, el sacrificio perfecto, el que envió a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de ese sacrificio, Dios hizo las paces. Vuélvaselo a decir: oye, Dios hizo las paces. Recuerde que estamos en el año de la afirmación. Y bien dijo Pablo: no me cansaré de repetirle las mismas cosas. Esto lo hago por su seguridad, dice el apóstol. Cada vez que una palabra venga, nos van a hablar otra vez del temor a Dios. Es por nuestra seguridad. Amén. Es porque algo Dios está viendo en nosotros que tenemos que afirmar. Amén. Dice el 21. Antes, ustedes estaban alejados de Dios. Diga yo. Esa era nuestra condición en el antes. Estábamos alejados de Dios y mi manera de pensar me hacía enemiga de Dios porque practicaba la maldad. Diga, eso fue el antes. Dice el 22. Pero ahora, diga, pero ahora. Ahora Cristo, por medio de su muerte física, nos ha convertido en amigos de Dios. Denle la gloria a Dios porque un
Pero en la hora, por el sacrificio de Cristo, Dios mismo hizo las paces con nosotros. Pero diga, esto tiene un propósito. ¿Quién me recuerda el título? Ajá, ¿y qué más dice? Una condición no negociable: temor a Dios. Si Dios se reconcilió conmigo, si Dios hizo las paces conmigo, Robert, oye, ahora yo tengo que caminar en el temor a Dios. Porque antes, eso se te pasaba y se me pasaba. ¿Por qué? Porque ya lo leímos, estaba alejada de Dios. En mí lo que había era maldad, en el antes. Pero en el ahora, yo no puedo vivir como en el antes, hermano. Si ahora en Cristo, por su sacrificio, ya hice las paces, Dios hizo las paces conmigo, entonces eso me pone a mí la demanda de caminar en temor a Dios para no vivir como si estuviera en el antes. ¿Lo entendemos? Ok, sigue el 23. Cristo hará esto sí. Oye, condición, diga. Pareciera que el sacrificio ya lo hizo todo, y eso es una verdad. El sacrificio de Cristo lo hizo todo. Por Él nosotros tenemos entrada al Señor. Entonces dice, Cristo hará esto si siguen creyendo. Así que dile a tu hermano, hermano, necesitamos constancia, necesitamos perseverancia. Esto es un día a día. Esto no es un día quiero y otro día no quiero, un día creo y otro día no creo. No, aquí dice, Cristo hará esto si siguen creyendo en las buenas noticias que escucharon. Junto y seguido, tengan una buena base. Está bien que tengamos una fe inquebrantable, pero necesitamos una base sólida para sostener. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les dan las buenas noticias. ¿Cuánto le da esperanza a la palabra de Dios? Antes estábamos alejados de eso, no teníamos esperanza. En realidad no. Íbamos camino a una muerte eterna. Pero por medio de las promesas y de su palabra, ahora tenemos esperanza en esas buenas noticias, que se han contado en todas partes del mundo y que yo como siervo ayudo a anunciar. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo fue Dios quien tomó la iniciativa de hacer las paces conmigo. Yo estando alejada, no teniendo chance, definitivamente, estando muerta en delitos y pecados, pero Dios dijo, voy a hacer las paces. ¿Cómo hizo las paces? Por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora Cristo dice, sí, está bien, pero tienes que ser constante, tienes que mantener la fe, tienes que tener una buena base, tienes que mantenerte firme. ¿Entendemos? Amén. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar del temor a Dios. Esta noche vamos a hablar del temor a Dios, porque aunque hay un borrón y cuenta nueva, está la hoja en blanco. Ahora esa hoja no se va a escribir con los pasos como a mí me da la gana. Ahora los pasos o la escritura que va a haber en esa hoja en blanco tiene que ser conforme a Dios que ahora me gobierna. ¿Cuánto lo gobierna Dios aquí? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver por la palabra. Gloria a Dios. Temor. La palabra temor, ¿qué significa? Una respuesta emocional, natural, ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o bienestar. ¿Quién ha sentido temor? Hablo del miedo. Temor. ¿Me puedes mencionar algún escenario? Ascensor viejo. Allí. Sí, alguien de repente en un ascensor. De cualquier escenario. Da miedo. ¿Y la amenaza cuál es? ¿Cuál es tu respuesta ante eso natural? Yo no me monto ahí, ¿verdad? Yo me voy por las escaleras, por lo seguro. Ok, es así. El grado de intensidad puede variar. Hay unas cosas que pueden generar más temor que otras. Estamos hablando de la palabra temor nada más. ¿Es así? Puede ser un ascensor como puede ser alguna altura. Bueno, son grados de intensidad. Ahora, esta emoción, aunque es negativa, puede ser útil cuando conduce a tomar precauciones o medidas adecuadas para proteger el bienestar.
puede ser útil cuando conduce a tomar precauciones. Cuando yo aprendí a manejar, estaba aprendiendo a manejar, en realidad yo ahí no montaba a nadie. A José David, porque tenía que andar conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque todavía me daba temor manejar. ¿Y qué hacía yo? Solamente manejaba por las rutas que conocía. Casa, iglesia y casa. Listo, porque eso me daba mi seguridad. Protegía el bien, porque si yo chocaba me iba a encontrar con otra persona por ahí. Claro, no, protegía el bien, protegía nuestra misma seguridad física. Y bueno, contrarrestaba esa emoción negativa que era el miedo. Amén. Entonces, sí, se le puede sacar provecho cuando eso viene. De hecho, la misma palabra habla en el libro de Josué que el mismo Dios le dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque es que viene. ¿Cuántos han pasado por ese escenario? Oye, claro que viene ese escenario. ¿Es malo? No es malo. Solamente, ¿cómo lo canalizamos? ¿Qué hacemos con ese sentimiento negativo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la palabra temor con el temor a Dios? Si usted está anotando, anote. El temor, hablando de estos significados que acabo de dar, en realidad lo que hace o lo que te induce es una sensación de ansiedad, de frustración. O sea, es algo que tú no puedes controlar amenamente, ¿o sí? No pasa eso. Es una sensación de ansiedad, miedo, terror. ¿Y cuál es el propósito de esto? Alejarte de Dios. Alejarte cuando estoy en esa situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el temor a Dios? El primero te induce una sensación de temor, de miedo, de terror, pero el segundo te imparte. Quiero que lo vayas agarrando. El primero te induce, el segundo te imparte. Una actitud de ¿qué? De reverencia, de honra, de respeto, de obediencia, que produce paz y te acerca a Dios y te conecta con la sabiduría. Quiero que vayas viendo la diferencia. ¿Por qué? Porque no, yo tengo temor a Dios y en realidad es miedo lo que tienes. Dices que tienes temor a Dios, pero no te acercas, te alejas. Entonces no es temor a Dios eso. Y aquí vamos a hablar, por supuesto, de la desobediencia. Vamos a hablar de otras cosas, pero el punto aquí no es que porque caemos, sino que aún en la caída no tenemos por qué actuar como en el antes, que estábamos alejados de Dios. No, porque ahora en Cristo tenemos acceso. Entonces el temor, ese sentimiento, ese que te induce una sensación, ok, tenemos cómo manejarlo. Pero el temor a Dios te va a impartir hoy, y ese es el propósito de esta noche. Hoy el Señor nos va a venir a impartir un espíritu. Yo lo creo. Nos va a venir a impartir un espíritu para afirmarnos en el temor a Dios. Entonces, el temor a Dios te imparte eso, una actitud de reverencia, de honra, de respeto, de obediencia, que produce paz. Paz. Si yo tengo es miedo y digo que tengo temor a Dios, entonces ahí no está aplicando la paz. Si no hay paz en ese escenario que es difícil, en realidad el temor a Dios ahí no está. No está, iglesia. Entonces yo puse aquí una pregunta. ¿Por qué Dios tenía que hacer las paces? ¿Por qué Dios hizo las paces? Y aquí la respondí. Porque hubo un quiebre desde el principio, desde Génesis. Digo, hubo un quiebre. Vamos a buscar Génesis 3:10. Hubo un quiebre. Quiero que veamos aquí 3 cosas de ese quiebre. De ese quiebre, en esa relación, en ese temor a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, este es Adán respondiéndole a Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ese es Adán en el huerto, después que pasó el pecado, la desobediencia, y él estaba buscando con qué cubrirse. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y me qué? Me escondí.
decían, tú ya va, ¿este qué le pasó? Si él andaba desnudo, si yo lo hice así, y él andaba con los animalitos, poniéndole nombre, caminando, cultivando el huerto, cuidándolo. ¿Qué pasó? Digo, hubo un quiebre. Desde el inicio, desde el Génesis, hubo un quiebre en el temor a Dios. ¿Y qué pasó? 3 cosas les voy a compartir aquí. La primera, apareció el miedo. El miedo que destruye. El miedo que destruye. ¿Por qué? Porque antes de que Adán y Eva cayeran en desobediencia, en realidad, ellos andaban ahí alegres. O sea, ahí no hubo un conflicto. Nosotros no lo leemos. ¿Usted lo leyó? ¿Usted lo leyó? No. Y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Era bueno. Pero qué casualidad, y no existen las casualidades, qué cosa que la misma presencia de Dios antes de la desobediencia lo que traía era gozo, era cuidado, era protección, pero después de la desobediencia lo que trajo fue distanciamiento, lo que trajo fue miedo, lo que le trajo a Adán es, déjame esconderme, déjame ponerme una ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cayó en una desobediencia. Se quebró allí el hecho del temor a Dios. Lo segundo, la desnudez como una vulnerabilidad. Cuando él estaba desnudo, él fue creado y así quedó. Él no sabía nada de ropa, de outfit. Mira, hoy te vas a poner esto. Si vas a estar en el mar, te vas a poner esto. Si vas a estar en el huerto, te vas a poner esto. No, ahí no había nada de eso. Y yo me imagino a Dios encontrando a Adán cubierto con hojas, como que, mira, si tú te cubres por fuera, yo sé que es lo que hay en ti por dentro. Porque yo te creé. Y así nos pasa a nosotros, iglesia. Si le va a dar el aplauso de ese fuerte. Gloria a Dios. Porque si antes el estar desnudo era un acto como de pureza, o sea, ahí no había malicia, o sea, esa fue la creación de Dios allí. ¿Por qué después iba a representar debilidad, vergüenza? ¿Por qué? Porque hubo un quiebre después. Y nosotros en el ahora, como leímos en Colosenses, tenemos que estar pendientes de eso. Si estoy caminando, entre comillas, en el temor a Dios desde ese quiebre, o si verdaderamente voy a caminar en el temor a Dios, que ya vamos a seguir viendo. Y lo tercero, un aislamiento espiritual. ¿Por qué? Él se escondió. Él oyó la voz y él, en vez de salir, Dios, aquí estoy. No, él huyó. Él se escabulló por los árboles, por el bosque, no sé. Se lanzaría al mar, aguantando el aire ahí. No, bueno, ahí dice, me escondí. Se alejó. Cuando ahí no había ningún tipo de límite de él y Dios. Él se alejó. ¿Por qué? Bueno, yo puse aquí. Y esto, en realidad, claro que uno lo pasa. Cuando caemos en desobediencia, se provoca un impulso humano de alejarse. ¿Por qué? Porque fallaste. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado, para que sepa. Claro que sí, porque tú fallas y, oye, le fallas al que amas. Oye, claro que sí. El impulso de la humanidad, me estoy refiriendo. De la carne, no, mira, yo mejor me alejo. Pero en realidad Dios está diciendo, no, con todo y eso, tú sabes que el acceso, las puertas están abiertas para recibirte. Tenemos acceso al trono de la gracia. Y ese acceso, ahí no me dice si es sin pecado o con pecado. Tenemos acceso. Pero necesitamos el temor a Dios para saber qué es esa verdad. Que tengo esa verdad para mí. Amén. Entonces, un aislamiento, porque claro, humanamente se genera ese impulso de esconderse, de huir, en lugar de buscar en Dios el refugio. Ya va, pero si Dios lo dio todo y lo hizo todo, ¿por qué no buscarlo ahí otra vez? ¿Por qué te estoy dando estas 3 características de este quiebre? Porque estamos buscando que tú personalmente te veas a ti mismo si algo de esto te puede pasar. Oye, yo a veces, ¿verdad? Como que me escondo. Yo fallo y me alejo. A mí me cuesta acercarme a la mujer de Dios, al hombre de Dios,
que me puede ayudar a salir de eso. Quiero que tú mismo ahí te hagas una autoevaluación. Oye, ya ni oro, ya ni me acerco, porque entonces ya piensas que no eres aceptado. Y no es así. Dile a tu hermano, no es así, hermano. Dile, no es así. No te escondas, dile, no huyas, no te escondas. Gloria a Dios. Entonces, este fue el quiebre que ocurrió desde el inicio, desde el principio. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Que es más fácil esconderse. Para mí es más fácil hacer esto que decirles, iglesia, yo pequé. Claro, ¿o no? Para mí es más fácil eso, yo me escondo y listo, pasé mi vuelta y que exponerme. Y quizás no en la iglesia, a las personas de Dios que tenemos para que nos saquen, es lo que estamos hablando. No tengo que huir, oye, tengo que ir porque Adán no fue el que lo creó, a buscar la ayuda. Asimismo, aquí cada uno de nosotros tenemos la ayuda cuando caemos, iglesia. Sí la tenemos. Entonces es más fácil esconderse que exponerse. Es más fácil alejarme cuando algo está mal que acercarme. ¿Cómo está mi hermano Denis? Todo bien. Y pasó una semana, todo está bien. Ah, bueno, gloria a Dios, todo está bien. Y capaz todo está mal. Y claro que sí, esto es cierto, como mamá nos ha enseñado, la mujer importante del libro de Reyes, que le dijo al criado, le preguntó todo bien, y ella todo bien, y se fue al profeta, pero ella lo hizo. Ese es el punto, iglesia, que queremos decirte esta noche, que no te quedes caído. Dile a tu hermano, no te quedes caído, que sí hay mano para levantar. En realidad aquí no estamos para crecer solos, no estamos para crecer unos sí, unos no. Aquí todos sabemos que todos estamos expuestos a fallar, que tenemos debilidad, pero si entonces tú te escondes, tú huyes, tú no te expones, claro que eso trae vergüenza. Pero yo he preferido exponerme delante de las personas que tengo que exponerme para que me extirpen algo que puede ser un cáncer en potencia, a morirme ahí podrida. Y esa es la invitación para ti hoy, iglesia, porque eso es temor a Dios. Dígaselo usted mismo, eso es temor a Dios. Eso es temor a Dios. Una palabra de Dios es temor a Dios. Es más fácil aparentar que ser real. Es más fácil, en realidad que sí. Cualquiera hacemos un parapeto y la gente se lo cree, pero Dios, ese tiene los ojos puestos en nosotros. Ese sí, Él no va a decir, no, mira, ponte lo que te pongas. Amén. Gloria a Dios. Con esta introducción vamos a entrar a lo que es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Todos lo conocemos. ¿Cuántos lo conocen? Vamos a leer la primera parte. Porque el principio es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabiduría ya sabemos que es aplicar el conocimiento. ¿Cuántos tienen aquí conocimiento? La sabiduría es aplicarlo, el conocimiento que tengo de parte de Dios. Amén. Y la verdad es que aquí todos, yo creo que todos estamos creyendo por una vida de éxito. ¿Cuántos creen? Por una vida de avance. ¿Cuántos? Una vida de resultados, dígame. Una vida de resultados, una vida de éxito, una vida de crecimiento, de oye, que vamos en avanzada, claro que sí. Pero, dígamelo, pero. Mira Dios. El problema es que no nos podemos saltar el punto de partida. Temor a Dios. Todos queremos eso en realidad, yo lo quiero, por supuesto. Si ya sabemos que la palabra de Dios es la potencia de Dios que nos hace crecer, que estamos llamados a crecer, eso por medio de aplicar la palabra que es la sabiduría, pero no me puedo saltar el principio. No, porque entonces, mi hermano, tal sabiduría en usted sería cuestionable y en mí. Si yo me salto el principio del temor a Dios, tal sabiduría en realidad es cuestionable. Ya es, por lo menos no de Dios. Por lo menos no de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros?
entrar en el temor a Dios, caminar en el temor a Dios. Para el que va a notar, ¿qué es temor a Dios? Lo puse aquí sencillo. Es tener lealtad hacia Él. Temor a Dios es tener lealtad hacia Él. Lealtad es fidelidad. Lealtad es un compromiso incondicional. Lealtad es respeto. Lealtad es entrega. Mientras tú escribes, ¿eres esto? ¿Eres leal hacia Él? Es tener lealtad hacia Él y en consecuencia a sus enseñanzas. Pastora, pero entonces ¿cómo yo camino en el temor a Dios? Hermano, aquí lo tenemos. Si eres leal a Él, vas a ser fiel y leal a sus enseñanzas. Y ahí entonces no vas a caminar en una sabiduría diabólica, vas a caminar en la sabiduría de Dios. Vas a caminar en la sabiduría de Dios. Es tener lealtad hacia Él y en consecuencia sus enseñanzas, de tal manera que te afecten y transformen nuestro estilo de vida. Diga conmigo, temor a Dios. El temor a Dios, ¿por dónde viene? Bueno, comienzo yo siendo leal a Él. Comienzo siendo fiel a Él. Comienzo siendo entregado a Él. Y a causa de eso, en consecuencia de eso, no solamente es a Dios, sino a todo lo que viene de Él. A toda la palabra, sea una palabra de bendición como una palabra de corrección. Sea una palabra de amor como sea una palabra de disciplina. Sea una palabra de avance como sea una palabra de advertencia. Diga, temor a Dios en sus enseñanzas. ¿Cómo entonces yo puedo perfeccionar, afirmarme en el temor a Dios? Caminando en sus enseñanzas. ¿Me limita la caída? ¿Te limita la caída? Para eso. Te limita un corazón que no reconoce. Te limita un corazón que cree que siempre está bien cuando no. ¿Por qué? Porque está siendo sabio en su propia opinión. Y Dios, ahí no entra el temor a Dios. El temor a Dios es hacia Él, lealtad hacia Él, hacia sus enseñanzas, para que entonces camines. Camines conforme a lo que Él dice, amén. ¿Qué implica? ¿Qué implica el temor a Dios? 6 cosas puse aquí. Reverencia, honra, sujeción, adoración, respeto y obediencia. ¿Quién me las puede repetir en voz alta? Respeto y obediencia. Lo que implica en ti y en mí el temor a Dios. Lo que implica. Las implicaciones del temor a Dios es que debo moverme en esto. De mí debe salir esto. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo las paces conmigo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y ahora las cosas no son como yo quiero. Es como el que me gobierna quiere. Amén. Entonces, quiero comentarles algunas cosas sobre la obediencia y la desobediencia. Disculpe. Pastora, ¿cómo yo puedo ver que estoy perdiendo el temor a Dios? ¿Quién lo quiere saber? Okay. La desobediencia es el síntoma inicial de que estás perdiendo temor a Dios. Como también es la causa que acelera la pérdida total. Lo vuelvo a decir. La desobediencia es el síntoma inicial cuando desobedecemos. Cuando yo desobedezco, ya teniendo la instrucción, sabiendo lo que tengo que hacer y desobedezco, es el síntoma inicial de que yo estoy perdiendo temor a Dios. Entre allí desobediencia, entre lo que usted pueda pensar más escandaloso como lo más, entre comillas, simple. Sí, porque entonces queremos ver desobediencia como algo escandaloso. Pero sencillamente cuando la palabra te dice,
que él aborrece la mala conducta, y yo tengo una mala conducta, ya eso es desobediencia. Ya eso es desobediencia. Entonces, la desobediencia es el síntoma inicial de la pérdida de temor a Dios, como también la causa que lo acelera. ¿Cómo lo vas a identificar? Uno, ¿cómo identificas que esto de repente puede estar pasando en ti y no te estás dando cuenta? Que comienzas a justificar. Bueno, pero Dios me entiende. Bueno, pero esto no es tan grave. Y lo haces una, y lo haces otra, creyendo que nuestro criterio es mejor que la palabra de Dios. Comienzo a justificar, creyendo que soy más sabio que el sabio de sabio, a ponerle en contra la palabra que Dios ya vino a traerme a mí como guía y dirección. Esto es para que tú identifiques si algo de esto puede estar en ti, porque hoy vinimos a matar eso, porque viene una impartición. Bueno, Dios va a entender, no es para tanto. Nadie me vio. Nadie me vio, nadie te vio, eso puede ser una verdad. Pero ¿y qué tal que te vio el que dijo yo voy a hacer las paces contigo? Caramba, si Dios fuera otro, rompe el papel, flor. No, vale, tú anda, pero no es así. Oye, no es así, iglesia, no es así. Lo segundo, que para que lo identifiques, cuando entramos en ese círculo vicioso, cuando se entra, te cauteriza la conciencia. Dígale a su hermano, pendiente con tu conciencia. Díselo a ti mismo. Cuidado con tu conciencia. ¿Por qué? Porque la primera vez que desobedecemos en algo, podemos caer en ese sentimiento de culpa, de vergüenza. ¿Quién ha pasado por ahí? Yo he pasado por ahí. Aquí venimos a identificar, hermano. Toma esta clase como que fuera un espejo para uno verse. Claro que sí. Uno cae y en realidad viene eso. Como yo lo he dicho otras veces, es como que tuvieras la palabra pecado aquí. Que quizás nadie te está viendo, pero tú sabes que estás mal. Eso es una verdad. Pero cuando pasa una segunda vez, iglesia, y tú no sientes nada, preocúpate. Preocúpate. Yo puse aquí, pero si el acto se repite sin arrepentirte, entonces indica que se perdió la capacidad de sentir dolor al pecado. Te estoy diciendo, el Señor nos está diciendo hoy, pendiente para que no drenes el temor a Dios, para que no lo pierdas. No lo pierdas. Una de las formas es que te cauteriza la conciencia. Sí, te dolió a la primera, pero ya después, no vale, mira, nos podemos hasta confiar. No, como no me pasó nada malo, yo lo voy a seguir haciendo. Y ya pierdes el sentido del dolor al pecado, o sea, ante Dios. Ya lo pierdes, esa sensibilidad se pierde. Está pendiente, iglesia. Está pendiente. Y lo tercero, se convierte en un hábito de vida. Cuando aquí tenemos lo que va de años, se nos está impartiendo principios para tener una vida de éxito. Principios. Entonces hay otros que quieren convertir la desobediencia en su estilo de vida, en su hábito. ¿Por qué? Porque lo que antes se trataba con reverencia, entonces ahora es cualquier cosa. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa lo de Dios para ti? ¿Qué significan los aliados de Dios para ti? ¿Qué significan los campos que Dios te ha dado a ti? ¿Qué significa? Hazte estas preguntas. Porque de acuerdo a cómo tú trates eso, puedes ver si entraste en un hábito de lo malo o una reverencia de lo bueno. Claro, como lo trates. ¿Cómo lo estás tratando? ¿Cómo estás tú valorando que fuiste salvado? Y yo que fui salvada. Si el mismo Pablo dice, el que nos libró, nos libra, y aún esperamos que nos siga librando. ¿Cómo tú estás tratando eso? Aquí te estoy compartiendo
compartiendo solamente algunas características de cómo puedes identificar cuando en realidad la desobediencia quiere tomarte a ti. Quiere tomarte. Oye, pero yo verdad que como que yo justifico todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está saliendo de ahí? ¿Desde qué plataforma? Entonces, ya sabemos que la desobediencia es el síntoma. Pero tenemos la obediencia, hermano. Dígale a su hermano, hermano, tenemos la obediencia. Acuérdate que tenemos la obediencia. ¿Qué representa la obediencia? Un corazón dispuesto y comprometido a cumplir lo que Dios dijo. Un corazón dispuesto y comprometido a cumplir lo que Dios dijo. ¿Para qué existe? Te lo estoy mencionando, porque como te dije, que esto sea para nosotros como esa autoevaluación esta noche, para nosotros poder afirmarnos en el temor a Dios. ¿Para qué existe la obediencia? No es para amargarte la vida, hermano. No es para amargarnos la vida, la obediencia. No es para obligarnos, no es para eso. Existe para demostrarte a ti mismo que tú no gobiernas. Gloria a Dios. La desobediencia te quiere gobernar a ti, te quiere cauterizar la mente, te quiere hacer justificar y te quiere hacer entrar en un estilo de vida para ponerte en ridículo. Para olvidar que Dios hizo las paces con nosotros. Pero tenemos la obediencia que existe para demostrarnos a nosotros mismos que no somos los que gobernamos. No somos. Sino para ver de ti mismo, dígale, mí mismo. ¿Qué tan agradado está tu corazón de estar bajo autoridad? Claro, porque les dije, ya el borrón y cuenta nueva no es para que lo escribas tú. Recuerda que el lápiz lo agarra. El lápiz lo agarra. Es para que tú veas, para que te des cuenta de ti mismo, qué tan agradado está tu corazón de estar bajo autoridad. Pregúntate eso, ¿está mi corazón agradado de estar bajo autoridad? ¿O lo resisto? Bueno, porque si yo lo resisto, entonces eres el grupo de los desobedientes. No importa, te vas a llevar tus trancazos. Eso es así, porque es la palabra. En realidad aquí lo que estamos compartiendo es la palabra. Está la obediencia, está la desobediencia, pero Dios mismo dice, oye, aquí tienen un arma poderoso para combatir eso. La tenemos. ¿Y por qué? Bueno, porque hablamos que la desobediencia es el síntoma inicial para hacernos perder el temor a Dios. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Amén. Entonces, vamos a leer aquí un pasaje. Llévate esta frase que puse aquí. Sin el reconocimiento reverente a Dios, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para yo aplicar sabiduría debo tener un conocimiento. Amén. Sin el reconocimiento reverente a Dios, o sea, mi temor a Dios, sin eso, cualquier conocimiento acumulado, usted puede pasar las hojas de su cuaderno ahí, eso es conocimiento ahí acumulado. Puede revisar su teléfono, o donde usted anota. Sin el reconocimiento reverente a Dios, cualquier conocimiento acumulado carece de valor. Porque no está el principio. Lo dijimos, ¿verdad? Que la sabiduría se ve cuestionada si yo no camino en temor a Dios, porque ese es el principio. Admiramos aquí a mamá y a papá por su sabiduría. ¿Y usted qué cree? ¿Que se han saltado el principio? No, porque la sabiduría se muestra por los resultados. Y ahí se ha visto que el principio no fue saltado, porque si no, usted y yo no tuviésemos resultado, no. Pero muchas veces, bueno, pero ¿qué pasó? Pero si yo hice esto y no se dio. ¿Será que te saltaste el principio? ¿Será que lo hiciste en tu fuerza? ¿Será que lo hiciste independiente, individual? ¿Será que desobedeciste?
Porque cuando no se está desde el principio, hay resultados. Diga, hay resultados. Vamos a leer 2 de Samuel 2, del 22 al 30. Y quiero que veamos aquí unas consecuencias de perder el temor a Dios. Porque aquí estamos representados en familias. Así tú vengas solo, eres familia. Amén. Consecuencias de perder el temor a Dios dentro del liderazgo espiritual y familiar. 2 de Samuel 2, del 22 al 30. Este es el sacerdote Elí con sus hijos. Dice, Elí era muy anciano. Lo voy a leer desde aquí mientras tanto. Con frecuencia, oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. Nada más hasta ahí, dígame, ¿ya había temor? No. Él le dijo a sus hijos, el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude. Pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién va a poder ayudarle? Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. Dice el 26. Entre tanto, el joven Samuel seguía creciendo y agradando al Señor y al pueblo. Dice el 27. Un hombre de Dios fue a Elí diciéndole, el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos de la familia del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Elegí a tu tribu entre todas las tribus de Israel, para que fueran mis sacerdotes, ofrecieran sacrificios en mi altar, quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mi sacrificio y mis ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. Engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca. Honraré al pueblo que me honra, pero el que se niegue a respetarme le irá mal. Quiero que veamos este escenario, porque como les dije, aquí todos estamos representados en familias. Estamos hablando que la desobediencia es el síntoma inicial de que nosotros perdamos el temor a Dios. Y que si entramos en esa onda, después puedo comenzar a justificar y lo veo como normal. Después lo hago como un hábito en mí y ya no me duele hacerlo. Ya no me duele pecar. Y en realidad lo que estoy haciendo es creando un abismo entre Dios y yo. ¿Por qué? Por decisión propia. Por decisión en realidad. Entonces, algunas 4 características aquí, y ya el tiempo se nos termina. Consecuencias de perder el temor a Dios dentro de un liderazgo espiritual y familiar. Hombres, mujeres, esposas que están aquí, hijos, todos los que estamos aquí. Aquí hay un liderazgo. ¿Amén? Amén. El liderazgo no es el que se para aquí nada más. De hecho, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, pueblo escogido por Dios. ¿No lo dice? Pero aquí estamos hablando de un sacerdote. Aquí hay sacerdotes. Esto es para que te lo lleves de advertencia. Consecuencias de perder el temor a Dios. Lo primero, menospreciar lo sagrado. Menospreciar lo sagrado. Te pregunté hace un rato, todo lo que ha salido de parte de Dios para ti, ¿cómo lo estás tratando? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Con reverencia? ¿Con cuidado? ¿Con valor? ¿O como, sí, tengo un trabajo? Bueno, eso me da. Cuando vino de Él. Nadie puede recibir nada si no ha venido de Él. Así es. Si tengo hijos,
si tengo un esposo, si tengo una esposa, si tengo una familia, si estoy en una iglesia. Ay, bueno, yo me congrego, yo soy fiel. Pero la palabra no se está haciendo parte de ti. Y cuando se hace parte de ti, es que en realidad puedes poner a funcionar el temor a Dios. Porque ya dijimos que el temor a Dios es lealtad hacia Él y por consecuencia a sus enseñanzas, a todo lo que sale de Él. Entonces, lo primero, aquí esta familia menospreció lo sagrado. Este papá dice que era muy anciano. Y yo digo, bueno, ¿será que ya no tenía la fuerza? Pero el domingo se nos dijo a las mamás, y aplica para los papás, que la maternidad y la paternidad no terminan sino hasta que se cumpla. Dice un papá y una mamá que tengas por ahí, epa, no terminan los futuros padres de aquí, no termina hasta que se cumpla. No es menospreciarlo. Sí, aquí dice que Elí, y él les dijo, mira, yo sé, él llamó a sus hijos y les dijo, yo sé lo que ustedes están haciendo, déjense de eso. Pero le entró por aquí y le salió por aquí. Quizás hubo un papá que le faltó ponerse más firme, más insistente, porque era que él escuchaba y le venían a decir, no fue una sola vez que le dijeron. Porque si hubiese sido la primera vez y él va, bueno, pero capaz dejó pasar una, dejó pasar dos, porque ya no te duele. No, yo ya estoy viejo. Cuidado contigo en menospreciar lo que es sagrado de parte de Dios en ti. Y algo que me llama la atención, yo lo subrayé aquí en mi Biblia porque leímos desde el 22, que ese es aquí, hasta el 30. En el medio de ese pasaje está ahí Samuel, y eso como que no calzara ahí, hermano. Estamos hablando de menospreciar lo sagrado, estamos hablando de que no hay temor a Dios, no existe por ningún lado. Pero dice el 26, entre tanto, o sea, mientras toda esa porquería se está moviendo ahí, hay uno aquí. Tú puedes ser ese uno. Tú puedes ser ese uno entre toda la porquería que se mueva. Era uno que era un jovencito, uno que lo que era un ayudante. Y dice, entre tanto, el joven Samuel seguía creciendo, agradando al Señor y al pueblo. Y ya va, aquí el Samuel ni siquiera había hablado con Dios, carga. Ni siquiera había tenido su encuentro con Dios. Pero él ya estaba creciendo en el temor a Dios. ¿Qué marca la diferencia? Diga, el corazón. La matriz de Dios. ¿Tu corazón cómo está? ¿Te vas a dejar meter en la porquería o puede ser el uno que marca la diferencia en medio de todo lo que se mueva mal? Estamos llamados a marcar la diferencia. Y Samuel no fue que fue perfecto, hermano. Él cayó también, él tuvo sus fallos. Pero una cosa es fallar, como lo decía mamá el lunes. Tenemos la capacidad de corregir, pero desarrollamos la capacidad de reconocer. Porque cuando no se desarrolla la capacidad de reconocer, pienso que no tengo que corregir. Pienso que tengo la borra de adorno. Y la borra no vino de adorno. No vino de adorno. La borra vino porque sabemos que vamos a fallar. El punto es aquí. Lo voy a reconocer. Esta gente lamentablemente no lo reconoció. Pero un David que cayó también catastróficamente, pero él lo reconoció. Pero él fue a Dios, aunque en un momento se vio limitado, dejado, él sabía que debía volver a él. Y eso somos nosotros, debemos tener eso. Entonces, no menosprecies lo sagrado. Tú puedes ser el Samuel. Cuidado con lo que Dios te ha entregado. Lo segundo, se gestó una idolatría, porque dice la palabra que él honró más a sus hijos. Y quizás aquí tú no son los hijos. Pero ve, yo puse aquí, Elí prefirió evitar el conflicto con sus hijos antes que defender el temor a su Señor. Él prefirió evitar el conflicto. Ahora yo te pregunto, ¿qué conflicto puedes estar evitando tú? Que lo que están haciendo es drenándote y haciéndote perder el temor a Dios. ¿Qué estás poniendo en un lugar que no corresponde? Por no afrontar
Cuando Dios te está llamando a corregir. Él prefirió evitarlo. ¿Qué puedes estar evitando tú? Se pone en juego el temor a Dios. Lo tercero, se perdió el discernimiento. Por más que llegó este profeta que no tiene nombre, este varón de Dios que le dijo a él lo que de parte del Señor tenía que decirle, eso se cumplió. Y lo cuarto, se antepuso el orgullo ante la disciplina. Se antepuso el orgullo ante la disciplina. ¿Cómo fue esto? A ellos se le dieron instrucción. Elí quizás no fue el tiempo, sería el tiempo. Él dio una instrucción, pero esa instrucción y esa corrección fueron rechazadas. ¿Cómo estamos nosotros con las instrucciones y correcciones que hemos recibido? ¿Han sido aceptadas o han sido rechazadas? Usted sabe que hay una opción que se dice declinar en el teléfono. Un mensaje, no, lo declino. ¿Cómo está en ti cuando has recibido instrucciones y correcciones? ¿Las has aceptado o las has declinado? Porque las que has declinado, solamente estás diciendo que estás poniendo tu orgullo ante la disciplina. Y volvemos al primer punto de la desobediencia. Justifico. No, pero no es para tanto. Ay, pero a mí no me ha pasado nada. Dios me entiende. Eso tiene un tiempo. Al no haber humildad, la consecuencia directa no fue la honra para ellos. Fue la destitución y humillación de toda la dinastía sacerdotal. Se derribó todo. Papá, mamá, hijo, hija que estás aquí, mujer, hombre, pendiente. Pendiente. Porque así como Dios prometió algo, cuando vio que eso no iba, no, lo quitó. Yo pensaba en la hija de Zelofead, lo comenté hoy con mi pastor en la mañana, Karen. Las hijas de Zelofead no tenían parte y Dios le dio parte. Para ella no había chance, eso no estaba escrito y Dios dijo, no, vamos a modificar. Pero con este caso fue al contrario. Sí había promesa de algo eterno, pero como no hubo el temor a Dios, Dios dijo, no, esto no va. Tengamos cuidado. Esta palabra que viene a hablarnos del temor a Dios, también viene a infundirnos temor a Dios, con lo que estamos manejando de parte de Dios. Amén. Quiero que anotes ahí, principio de la reciprocidad espiritual. Esto está basado en el verso 30, que dijo: el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre. Pero ahora el Señor dice, eso nunca. Honraré al pueblo que me honre, pero al que se niegue a respetarme le irá mal. Aquí yo vi que en realidad la honra de Dios no es incondicional para quienes ejercemos funciones espirituales. Y eso no va solo para los pastores. Aquí mamá, papá, hombre, todos tienen una influencia espiritual. Pero la honra aquí de Dios no fue incondicional. Lo dice aquí: yo honraré a los que me honren. Quienes muestren respeto, obediencia y temor reverente, entonces van a experimentar respaldo divino. ¿Quiénes han experimentado eso? ¿Eso es una verdad? Claro que sí. El que camina en temor a Dios va a tener un resultado, un respaldo divino. Pero el que vive de forma egoísta, independiente y desobediente, reduce su propia vida a nada. Son decisiones, iglesia, diga, son decisiones. Son decisiones. Estas fueron 4 características o consecuencias de perder el temor a Dios
Queremos que después usted las repase. Usted vea cómo está tratando lo que vino de Dios. ¿Cómo usted está llevando su vida? ¿Para qué? Bueno, para que Dios de lo que ya prometió no se tenga que retractar. Porque vemos un Dios que se retracta también. Así como dice, no, vamos a modificar esta ley, también vemos un Dios que se retracta. Y esto nos lleva ¿a qué? A caminar en temor a Dios. A caminar en su enseñanza, en su palabra. Amén. Amén. Termino con esto. El lunes, mamá mencionó algo de mí, de que ella es mi hija. ¿Usted lo escuchó? Hija de sus papás, esposa, mamá y pastora. Hablando de las capacidades. Y yo por dentro como que, bueno, la verdad es, para sostener todo ese poco de cosas, no es porque yo soy la supermujer. No es porque yo soy más que otra. No es porque yo creo que, oye, yo soy la que tengo los 5 talentos. No es eso, hermano. No es eso, ¿yo? Es, y ya se lo voy a decir por la palabra, es porque en realidad a mí se me ha revelado lo que es el temor a Dios. Y eso no es para yo decirle que yo no he fallado. Ya se lo voy a decir. Yo he fallado. Pero conforme he fallado, he sabido ir a mi Creador y no esconderlo. Porque claro que sí, hermano, en realidad sí, yo manejo todo eso. Y yo soy una chama. Pero la primera palabra que yo recibí de mi madre y mi padre, años atrás, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Bueno, si ser ejemplo me va a llevar, si temor a Dios me va a llevar a ser ejemplo, lo voy a hacer. Pero hablando de los campos y las capacidades, porque yo decía, sí, yo manejo eso, como otros pueden manejar 2 cosas nada más. O poner el ejemplo de uno que tiene la capacidad 30, como otro que tiene la capacidad 100. Mamá decía algo que es verdadero, no es la cantidad, es la calidad. Tú puedes manejar uno solo, Robert, pero ¿estás produciendo la calidad? ¿Sabes cómo vas a producir la calidad? Con temor a Dios. Porque el temor a Dios te va a hacer a ti caminar en la palabra. Si le voy a aplaudir, apláudale fuerte a mi Señor. Eso a mí no me hace creerme más. Ya le dije que se lo voy a decir por la palabra, como esta sierva de Dios, para ver si a usted le funciona. Le ha funcionado. Y no es porque no he fallado. No es porque no he caído en desobediencia. No es porque no he desobedecido. Es porque todo eso que le traigo lo he vivido. Pero he sabido también ir a la parte que me saca de eso. A saber que puedo ser la Samuel. Lo primero. Oye, todas esas cosas manejamos. Sea una, sean 5, sean 3. Lucas 12:48. Esto es temor a Dios. Le estoy diciendo que todo lo que manejes de parte de Dios necesitas temor a Dios. Porque es de Él. Lo primero que yo entendí es que ni el manto que tengo es mío. Estar aquí parada como pastora no es mío. Él es el que me lo puso, yo lo entendí. Él me lo puso y yo estoy encargada. Yo soy encargada de agarrar la toalla para yo demostrarle a Él que yo puedo. Pero Él es el que me puso el manto, no yo. Lucas 12:48 dice: se espera más del que se le ha dado más. Esto yo lo agarré, hermano, sabiendo que manejo un poco de cosas. Y no, ay, sí, yo manejo y no se me quema. Ya le voy a decir otra cosa para que no se queme. Sí, yo se lo voy a decir para que no se queme. Se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegio tendrá más responsabilidad. ¡Ay! Yo agarré esta palabrita para mí porque yo soy leal a Dios, pero no solo leal a las bendiciones que Él pueda decirme, sino leales a sus enseñanzas. Y cuando yo leí este verso hace tiempo atrás, eso fue para que se me pusiera todo así apretadito. Porque claro, ay sí, fui líder. Llegó el matrimonio. Llegó el hijo. Pastora. Puedo trabajar. ¡Ay!
se espera más de ti. Se espera más de ti. Se te está entregando algo porque Dios está esperando más de ti. Claro, y dice, se espera más del que se le ha dado más. Entonces eso para mí es causa de risa. Es un privilegio, ahí lo dice. Pero a mí es para tomar eso con templanza. Porque sé, en mi temor a Dios, que Él está esperando más de mí. Y que yo no pueda estar manguareando, que yo no pueda estar en ciclos. Porque, oye, romper con un ciclo es una cosa seria, hermano. Dios mío, yo he tenido que romper con ciclos porque me he hartado de mí misma. ¿Por qué? Porque sé que Dios está esperando algo de mí. Él estará como que, bueno, ¿hasta cuándo? Le está esperando más, pero no quiere romper. Se espera más del que será más. El que tiene más privilegio, hermano. Yo quiero que sepa que yo todo eso lo veo como un privilegio. Yo a las mujeres que se me acercan les he dicho, porque ya lo vivo de hace tiempo, ama lo que haces. Porque en momentos de repente no amaba. Oye, porque tuve que hacer transiciones, tuve que hacer cosas. Pero después entendí que como eso no es mío, mira, maneja bien la mina, porque va a venir el jefe, y así como es tierno, es severo. Y Él está esperando. Entonces, temor a Dios, temor a Dios. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. Entonces, ¿qué estás manejando tú hoy? ¿Qué estás manejando tú hoy, Betsaí? ¿Es tu vida nada más? Ya con eso tienes para vivir arrastrante, Señor. Para vivir con temor a Dios. Porque sabemos que esta vida no es nuestra. No es, iglesia, no es. Entonces, claro que sí, por gracia del Señor puedo manejar esto. Pero ¿cómo? Aplico temor, hermano, porque sé que eso no es mío. Mi mamá dijo, bueno, y no se le quema. Vamos a hablar de eso. Usted sabe que me vino a la mente esto, ¿no? Cuando uno está cocinando un arroz, me ha pasado, me voy al cuarto a arreglar, a hacer cosas en el cuarto, y de repente me huele. Yo, ¡el arroz! ¿Qué me ha pasado? Pero la broma no se quemó. Él nada más tuvo unos arroces crunch. Un pegadito. ¿Quién le ha pasado? ¿Pero quién le ha pasado? Y tú vas y mueves con el tenedor, hasta abajo. Ah, no vale. Eso está para comérselo. Nadie se va a dar cuenta que eso está pegado ahí. Nadie se va a dar cuenta. La verdad es que la broma no se ha quemado, hermano, por temor a Dios. Porque cuando ha olido, lo que pasa es que ha olido. ¡Ha olido! ¡Ha olido, caramba! Pero cuando a mí me ha olido quemado el matrimonio, no he corrido. ¡Epa, cuando a mí me ha olido quemado lo con José David, he corrido. Cuando a mí me ha olido mi propia vida, mira, se va a quemar, pero no me he echado a perder, caramba. No se ha perdido, no se ha perdido. ¿Y cuál es mi esperanza? Que no se queme, claro que sí. Y voy a dar todo de mí para que eso no se queme. Claro que sí. Aunque sé que puedo oler a quemado, pero sé que puedo ir. Sé a dónde puedo ir, a que eso sea rescatado. Pero aquí la gente no quiere ir. Hablamos que Adán se escondió. Prefirió esconderse y huir a exponerse. No, yo eso lo perdí. Pasé por ahí, claro que sí, porque a uno le da pena. ¿Qué van a decir? Pero yo estoy recibiendo esta palabra. Otra vez caí en esto. No, el cuerpo de Cristo está para ser ayudado. Cuando uno se corta, ahí, ¿cómo es que se llaman? Los glóbulos que van para allá. Nadie los llama, ellos van solos. Porque esa es su función. Si tú estás en el cuerpo, es para que sepas que aquí hay también glóbulos que pueden sacarte de la infección. Pero entonces no quiere, la gente no quiere. La gente piensa que puede servir, llegar aquí, servir en cualquier área y tiene su vida. No es así, no es así. No es para estar desmembrados, no es así. A la esposa aquí le digo, como tú trates a ese hombre, estás demostrando cómo tú tratas hacia el Señor. Es así. Ay, no es que no, lo que pasa es que yo con así de tratas al Señor. Así es. ¿Lo digo yo? No.
Lo dice la palabra. Así es. Esposas, sométanse. Pero ahí ya viene la... porque ya quieren ser las yeguas salvajes. Pero cuando se encuentran con el Señor, le ponen un tipo. Sométanse al Señor, sométanse a sus maridos como al Señor. Y los esposos, dice, y para ellos esto, o sea, el tipo de sujeción que espera Dios del hombre. Amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero esa parte la quieren omitir. No quieren morirse ahí, no quieren aguantarle la mujer que le hable, que les diga, oye papi, necesito hablar contigo, oye, otra vez, con ese bendito teléfono, elimina eso. No hables con el teléfono, no provocas estrellarte el teléfono a ti. No. Reisita, sal de ahí. No, es una verdad. Mujeres, mujer, ayer que se hablaba de pacto matrimonial en una clase de nivelación. Oye, Dios sí sabe la necesidad aquí de los solteros. Él lo sabe. Es que él mismo dijo, no es bueno, porque él ya sabía. Pero no te busques tú tu broma, ten temor a Dios. Pues después te vas a echar tremendo fiasco. Dios mío, sácame de esto. Y él dirá, pero tú te metiste, o sea, ahora sí me buscas. Claro, quiero que un joven me lea por ahí Eclesiastés 11:9. Un joven, cualquier joven. Rápido. Aquí le estamos hablando a todos. Esto es temor a Dios, para que no se te queme, no te eches a perder. ¿Ya lo tienes, pues? Eclesiastés 11:9, fuerte. Jóvenes, disfruten de su juventud. Aplauda, joven, que te está diciendo algo bonito. Sean felices. Sí, porque el joven quiere eso. Alicia en el país de las maravillas. Sigan los impulsos de su corazón, caramba, y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente, diga, temor a Dios. Aquí te están metiendo la inyección del temor a Dios, joven. Te están dando una apertura con limitación. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Sean felices. Déjense llevar por sus impulsos. No, eso suena hermoso. Pero si yo leyera esto, hermano, mire, yo me agarro del temor a Dios, ¿ya? Porque sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque sé que Dios tiene bendición para mí, pero no es en mi tiempo, joven. ¿Cómo podemos hacer? Porque sé que el corazón es más engañoso que todas las cosas, pero no. El joven, no. Ese es pastora. Ya se gustan, ya ese es el amor de su vida. No, joven. Pendiente, temor a Dios, mujer, temor a Dios, hombre. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Que efectivamente la broma no se ha quemado, pero ha olido. Y el punto que huela y que uno lo revisa y todavía se lo puede comer es que no se echó a perder. Y el Señor lo que te quiere decir hoy es que huele, corre quien te pueda ayudar, porque no se ha perdido. No se ha perdido, pero ¿cómo? Temor a Dios. Necesitamos temor a Dios, iglesia, para vivir día a día temor a Dios, para todo lo que manejes, que ya no es tuyo. Cuando tú partes de ese hecho, todo lo que tengo no es mío, eso es temor a Dios. Porque dijimos que temor a Dios es ser leal a Él y es una enseñanza. Yo sé que soy mayordoma, hasta de José David. O sea, Él es herencia, ni siquiera es mío, ni siquiera es de mi esposo. Ahí aplica el temor a Dios. Amén. Amén. Dice aquí Proverbios 14:17, ya para cerrar. El que respeta al Señor obtiene la vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Chamo, ese error está salvable. Tu vida está salvable. Esa situación está salvable. Pero tienes que correr. Tienes que correr. Tienes que decir, huele a quemado esta broma. No hagas apariencia de que todo está bien. No lo hagas. Y lo último que te quiero decirte, algo de mi corazón hacia ti. Estoy hablando de cómo he podido aplicar el temor a Dios.
y la cosa ha funcionado, y no porque no he fallado. No pierdas la sensibilidad del espíritu. Dígaselo a su hermano. No pierdas la sensibilidad del espíritu. Mira, hermano, cuando usted peca y no siente nada, no hablamos, ¿verdad?, de la desobediencia, que pierdes el dolor de pecar, hermano, estamos metastásicos. Se quemó. Quiero que estés pendiente. Quiero que estés pendiente, hombre, de eso que sabes que está mal. Ya tú lo sabes, de eso que está mal y lo sigues haciendo. Quiero que estés pendiente, porque el hecho de que no estés viendo consecuencias ahorita no quiere decir que más adelante estrellas, igual con la mujer, con instrucciones dadas, correcciones dadas, que la pasamos y pensamos que como no vemos consecuencias en el hoy, nada va a pasar. Elí, yo creo que no esperó eso. Y bueno, ya estaba anciano, pero que le dijeran eso, no, mira, lo tuyo, chao. Cuando ya le habían prometido algo, cuidado. Si pierdes la sensibilidad del espíritu, estás perdido. Eso sí te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Y vuelvo al punto, aquí no es que no vas a caer. No, pierde la vergüenza. No, que se muera el diablo, como dice mamá. No, hay que perder la vergüenza. Porque al final, tú lo que estás buscando es preservar la vida que Dios te dio. Efesios 4:30, creo que es la que dice, no contristéis. Con esto cierro. Sí, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Si tú descuidas tu vida espiritual, la presencia del Espíritu Santo sencillamente no va a estar. Se debilita hasta que no está. Que esto en ti venga a despertar, y en serio, el temor a Dios. Cuando tú ya no tienes esa sensibilidad, porque la sensibilidad es para recibir lo bueno, por decirlo de alguna manera, y tú recibes de Él el gozo, la paz, oye, estás manso, pero y cuando es la corrección, cuando te están hablando algo y sencillamente te rebota. No puedo tener sensibilidad para lo bueno y no para la corrección y la disciplina. Una parte sí, otra no. Sensibilidad es sensibilidad. Y eso quizás es lo más valioso de todo esto. Porque a partir del espíritu, entonces es que tú puedes entrar en el reconocimiento. Porque si fuera por la humanidad, nos pasa como Adán. El impulso es a esconderse. El impulso es a decir, no, yo aquí no sirvo. No, yo me voy de la iglesia. Pues la iglesia no sirve, nadie sirve, como hizo Adán. No, la mujer que me diste, le echo la culpa al otro. Porque la sensibilidad desaparece. Pero en realidad eso es lo más importante. Porque esa misma sensibilidad te va a llevar a ti a desarrollar tu capacidad de reconocer. Es que aquí, yo le he dicho aquí a una de mis hermanas, chama, sé sincera contigo misma. O sea, si Dios te conoce, tú te vas a meter en la coba tú mismo. Sé sincero tú mismo. Yo he tenido eso mismo y se lo digo, ¿qué aplicarlo? Porque entonces es más fácil yo venir a decirle aquí a mi hermana Miriam, mira, pim, pim, pam, 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 porque yo soy frontal. Esa soy yo. Pero ¿y para acá? Yo no soy frontal conmigo. Prefiero ser frontal con el otro, pero conmigo misma. ¿Soy frontal? No. El principio es aprende a ser frontal contigo mismo. Cuando ya tengas ejercicio con eso, ve a ver si Dios te aprueba ser frontal con el otro. Claro. Porque la misma sinceridad tuya, sabes que, oye, vale, de donde uno viene o en lo que uno cae. No, yo lo he aprendido. No es que llegue así. Lo he aprendido. ¿Por qué? Por el temor a Dios. De saber que me siento ahí y yo no estoy como una más, como que, no, yo soy la pastora de matrimonio. No, yo me siento ahí para que usted sepa. Y yo de ahí, Señor, de esto,
que esto me va a corregir a mí. ¿Cuál es la parte? Y el Señor ahí me habla. Me dice, mira, esto aquí no, esto para ti. Mira, pendiente con esto. Pero si venimos aquí como cualquier cosa, se pierde la sensibilidad. Y no pierdes la sensibilidad nada más, pierdes el tiempo. Y un tiempo que no se recupera, aparte. Entonces no pierdes la sensibilidad. La confrontación es buena señal. Te sientas confrontado, es buena señal de que algo, oye, está latiendo en ti para mejorarte. Para eso viene un choque en lo interno, para decirte, eso está mal. Para eso. Dice Isaías 66:2. Yo mismo hice todo lo que existe. O sea, nosotros. Todo es mío, el Señor lo ha dicho. Pero este es a quien aprecio, 2 puntos. La persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi presencia. Se lo vuelvo a repetir. Yo mismo hice todo lo que existe. Mira a su lado, a su hermano, a usted mismo. Yo mismo hice todo lo que existe. Todo es mío. El Señor lo ha dicho. Todo es mío. Pero este es a quien aprecio. O sea, todo lo que ustedes ven, todo es mío. Pero por lo que yo me voy a inclinar es por esto. Por lo que a mí me va a cautivar y me va a llamar la atención es esto. La persona pobre con un espíritu abatido, que tiembla ante mi palabra. ¿Qué es esto? ¿Un debilucho? No. Una persona rendida ante el Señor, que teme a su palabra y que sabe que su palabra no es cualquier cosa. No es una palabra que salga de una persona, es una palabra que sale del que hizo las paces contigo. Gloria a Dios. El que hizo las paces contigo, ponte de pie. Temor a Dios. Hubo un borrón y cuenta nueva. Pero hay algo que no es negociable y el temor a Dios. Eso no te lo va a dar Dios. Eso lo vas a producir tú. Siendo leal a Él. Siendo leal a sus enseñanzas. Matando todo ciclo. Quebrantando todo patrón. Y teniendo un espíritu humilde.